Sabemos que tu amor es increíble, que es incontrolable, incomparable, Señor. Te pedimos que tú continúes enseñándonos, Señor, a depender en ti, Señor, sabiendo que tu amor no tiene fin, que podemos depender de ti cuando nos sentimos débil, cansados, o cuando vamos a través de tribulaciones, Señor. Que en ti, o que no debemos nunca dudar de tu amor incontrolable, Señor, incomparable, que se entrega por aquellos que tú has amado, Señor. Así que te pedimos por la palabra, te pedimos que intercedas a través de ella y a través del Espíritu Santo para nuestro provecho y para nuestra vida, Señor. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. ¿Qué ocurre dentro de ti cuando las personas critican o se burlan de tu fe en Cristo? ¿Cómo respondes?
o cómo debes responder. Hoy Pedro nos va a ayudar a encontrar la postura que debemos tener en esta situación. Nosotros vivimos en tiempos y en países donde la oposición a la fe cristiana es moderada, por lo menos viéndolo desde la perspectiva global e histórica. La expansión de la iglesia evangélica durante las últimas décadas en toda América Latina ha llegado a hacer que el cristianismo evangélico sea algo más común, más conocido. Hasta hay políticos y figuras públicas en casi todos los países que son evangélicos, pero hay ciertas cosas que creemos los cristianos que producen un fuerte choque cultural, ¿verdad? Y desgraciadamente a veces somos nosotros los cristianos los que producimos ese choque, porque no siempre reflejamos la actitud y la voluntad de nuestro Señor. Siempre es buen consejo no juzgar a Cristo por los cristianos. Pero lastimosamente esto resulta muy difícil para la persona que todavía no tiene fe en Cristo. ¿Cómo manejamos esta situación cuando nuestros familiares, compañeros de trabajo o jefes, vecinos u otros nos tratan mal o se oponen a nosotros por nuestra fe en Cristo o por el hecho de que buscamos ser fieles a lo que Él nos pide? La situación de los creyentes que recibieron la carta de Pedro originalmente era algo más severa que nuestra situación, pero los consejos de Pedro nos ayudarán también a nosotros, igual que les ayudaron a ellos. Y si es que llegamos a vivir otros momentos donde sí enfrentamos persecución, nos van a preparar. Los recipientes de su carta vivían en el Imperio Romano, donde se adoraba a muchos diferentes dioses. Era un contexto religioso algo inclusivo y tolerante, con tal que adoraba también una persona a los dioses de Roma. Pero no toleraban los romanos a los que no adoraban a sus dioses. Los consideraban como ateos y muchas veces los perseguían fuertemente, hasta políticamente, socialmente, económicamente. En esa categoría se encontraban los judíos, pero curiosamente ellos recibían durante muchas épocas un permiso especial de solo adorar al Dios de Israel, aunque estaban en el Imperio Romano. Pero en esa categoría también se encontraban los cristianos. Y para el primer siglo, para el tiempo de cuando nació el cristianismo, ya los romanos habían establecido el culto al emperador, al César, a quien veían como un dios. Y los cristianos solo adoraban a un rey, que era Jesucristo. Y por lo tanto enfrentaban bastante persecución. ¿Cómo te preparas para responder bien ante la persecución? Vamos a leer 3 párrafos de la carta de Pedro, y en ellos Pedro nos va a dar 3 pautas de cómo prepararnos para la persecución y para la crítica de nuestra fe. La primera pauta se encuentra en los versículos 13 a 17 del capítulo 3. Leamos. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. La primera pauta es honrar a Cristo en tu corazón.
honra a Cristo en tu corazón. Y a eso le podemos agregar, como agrega Pedro, y no seas cristiano contestón. Honra a Cristo en tu corazón y no seas cristiano contestón. Todo empieza con el corazón. Tenemos que honrar a Cristo como Señor. Eso es lo más importante. Esto se trata, según el pastor y autor John MacArthur, de una comunión sumisa con Cristo, amándolo y obedeciéndole. Cristo tiene que tener el lugar de honor en nuestro corazón. Él es quien manda, no los demás. Su voz tiene que ser la más fuerte en nuestro corazón. Y si nos dice Pedro que estemos preparados para dar respuesta cuando nos pidan una explicación, una razón de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero fíjate, honrar a Cristo y darle primer lugar en nuestro corazón no implica insultar a los que no creen en Él. Cuando santificamos a Cristo en nuestro corazón, nos preparamos para dar una respuesta con gentileza y respeto. No le faltamos el respeto a la gente que no cree en Cristo y que no vive de acuerdo a los principios bíblicos. Pues nosotros éramos iguales a ellos en otro tiempo. Muchas veces la tentación y la tendencia es responder irrespetuosamente e insultar a los que no creen la Biblia, ni viven de acuerdo con sus principios, como si para nosotros fueran necios y viles y abominables y mucho más. Pero esta no es la actitud a la que nos llama Jesucristo. Pero tampoco es que nos quedemos callados y tengamos miedo de las críticas o de la oposición. Pero ¿cómo debe ser la respuesta que damos? Gentil y respetuosa, educada, con gracia. Como Pablo nos dice en Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces, la primera pauta para prepararnos para la persecución y la crítica es honrar a Cristo en nuestro corazón y no ser cristianos contestones. El siguiente párrafo nos dará la segunda pauta. Y les advierto, esta sección de la carta de Pedro que estamos leyendo tiene muchas cosas difíciles que hasta las personas más estudiadas no tienen respuestas claras. Pero hoy nos queremos enfocar en lo más importante y lo más claro y en estas pautas que Él nos da para prepararnos para la persecución y la crítica. Y punto aparte, te menciono, si vas a leer tu Biblia, vas a encontrar muchas cosas que no vas a entender. Enfócate en las cosas que sí entiendes, aplícalas a tu vida y con el tiempo las demás cosas se van a ir aclarando. Pedro concluyó el primer párrafo que leímos diciendo que es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y ya establecimos que a veces los cristianos sufrimos porque no hemos hecho el bien. No hemos sabido responder como se debe. No hemos hecho lo que Cristo nos llama a hacer. Y esto es muy desgraciado. A veces nosotros podemos sufrir oposición por lo que otros cristianos han hecho, cuando ellos no han reflejado bien la actitud y la voluntad de Cristo. Y no hay nada que podemos hacer al respecto. No podemos controlar las acciones de otros cristianos, pero sí podemos controlar el testimonio que nosotros demos de Cristo y de la fe en Cristo para que sea algo muy atractivo para las personas que nos rodean.
Pedro dice que es mejor sufrir por hacer el bien. De hecho, él dice, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Y aquí nos señalará Pedro el mayor ejemplo de este principio. Dice así: porque Cristo murió o padeció por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. La segunda pauta que Pedro nos da es recordar que Cristo, siendo justo, sufrió. Este fue el plan de Dios para nuestra salvación. Esto es recordar el Evangelio. Nosotros no llegamos a Cristo por ser buenos ni por ser inteligentes. Cristo, el justo, padeció por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Él pagó el precio de nuestro rescate. La paga del pecado es muerte, y Cristo la pagó por nosotros. Pero el Espíritu hizo que Él volviera a la vida. Al tercer día, Jesucristo resucitó de entre los muertos, y a través de la fe en su muerte y resurrección por nosotros, somos salvos. Pedro compara esta salvación con la que Dios hizo en los días de Noé, cuando su juicio vino sobre toda la tierra, sobre las personas que rechazaron su oferta de salvación a través de la predicación de Noé, que anunciaba el juicio venidero y el camino de salvación. Solo Noé y su familia creyeron, pasaron por las aguas y fueron salvos. Pedro dice que esto ilustra lo que ocurre en nuestro día, cuando los que creemos también pasamos por las aguas, sumergidos en el bautismo y saliéndonos de las aguas, salvos por nuestra fe en Cristo, mientras que otros rechazan. Recordemos que todo esto se debe a que Cristo estuvo dispuesto a sufrir siendo justo. Y grandes cosas Dios puede hacer a través de tu vida y a través de mi vida si estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien. Pedro lo expresa de esta manera: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos,
para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Aquí nos da Pedro la tercera pauta para prepararnos para la persecución y la crítica. Proponte padecer con Cristo. Proponte padecer con Cristo. Cristo no se preocupaba de que le trataran bien, de que le respetaran, de que le dieran lo que merecía. Él se ocupaba con hacer la voluntad de Dios. Y en un sentido, nosotros ya hemos padecido con Cristo. Pedro ya mencionó el bautismo. El bautismo representa que nosotros nos identificamos por fe con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entramos al agua representando que nuestro viejo hombre ha muerto con Cristo. Y salimos del agua simbolizando que su vida nueva ahora nos gobierna. En un sentido muy real, el creyente ya ha padecido con Cristo. Pero en otro sentido, tenemos que escoger padecer con Cristo. Como mencionamos, seguir a Cristo va a implicar sufrimientos, grandes y pequeños. Y debemos preparar nuestros corazones para aceptar y enfrentar esos padecimientos como el plan de Dios para nuestra vida, para glorificarse a través de ella. La palabra que Pedro usa aquí es que nos armemos con la misma actitud de Cristo. Que tengamos una resolución determinada de estar dispuestos a lo que Dios quiera traer a nuestra vida, aunque sea el sufrimiento por hacer el bien. Así como escogemos santificar a Cristo en nuestro corazón, tenemos que escoger desde ahora padecer con Cristo cuando sea necesario. El tomar esta decisión y aún más el pasar por ese padecimiento nos ayudará a romper con el pecado en la práctica. De hecho, el haber muerto con Cristo ya ha roto el poder del pecado en nosotros. Por eso, Pedro nos dice que ya no andamos en las pasiones antiguas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Claro, esto invita más crítica todavía de parte de los que no entienden por qué ya no corremos con ellos y nos insultan por ello. Pero como dice Pedro, ya basta el tiempo que hemos desperdiciado de nuestras vidas en esas cosas y recibiendo las consecuencias en nuestras vidas de esas cosas, las cuales conocemos demasiado bien. Pedro nos recuerda que, como las personas en el tiempo de Noé, ellos tendrán que rendir cuentas al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y que por eso se predica el Evangelio con nuestras vidas y con nuestras palabras, para que ellos también puedan ver que la verdad está en Cristo y la salvación está en Él. Cristo padeció por ti. Proponte padecer con Cristo. Pedro no está hablando solamente en teoría de estas cosas. Pedro fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Y Pedro personalmente, en carne propia, experimentó muchos de los padecimientos de los que él está escribiendo. A veces, por vivir en tiempos cuando la oposición a la fe cristiana es moderada, los cristianos nos hemos vuelto muy laxos. Pero Pedro nos exhorta a armarnos con la actitud de Cristo y a estar listos para enfrentar, como Él quiere, las críticas, la oposición y la persecución. Su consejo: honra a Cristo en tu corazón y no seas cristiano contestón. Recuerda el Evangelio. Cristo, siendo justo, sufrió por ti. Proponte padecer
con Cristo, para que otros también lo puedan conocer. Que el Señor nos ayude a nosotros a reflejar la actitud y la voluntad de Cristo ante los que tanto necesitan conocerlo. Que nuestra disposición de sufrir con Cristo los lleve a ellos a la salvación, así como la disposición de Cristo de sufrir por nosotros nos llevó a nosotros a la salvación. Cristo padeció por nosotros. Propongámonos padecer por los demás y veamos todo lo que el Señor hará a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por enseñarnos cómo debemos responder ante la crítica de nuestra fe, Señor. Enséñanos a tener la actitud de Cristo, a tomar la actitud de Cristo, la resolución determinada de padecer con Él, para que otros, Señor, puedan conocerte. Señor, necesitamos tu ayuda en esto. Y Señor, hemos escuchado de Pedro acerca de la oferta de salvación en los días de Noé y en los días nuestros, del juicio venidero que vemos, Señor, en el tiempo de Noé y sabemos que viene en el futuro, Señor. Y de cómo a través de la fe en tu palabra, en tu mensaje de salvación, podemos ser salvos. En el tiempo de Noé, entrando al arca. En el tiempo nuestro, entrando a las aguas del bautismo, creyendo en Cristo para nuestra salvación. Señor, si hay alguien aquí con nosotros en este día que necesita poner su fe en la muerte y resurrección de Cristo para su salvación, que lo haga en este mismo momento. Y si hay algunos, Señor, que necesitan ser bautizados en obediencia a tu palabra, Señor, pedimos que puedan tomar ese paso, expresando esa necesidad a nosotros o a la iglesia a la que asisten, Señor, para que puedan, Señor, pasar por esas aguas de bautismo, representando, Señor, su fe en Cristo y su compromiso a vivir para Él. Señor, gracias te damos. Acompáñanos en este día y en esta semana para que reflejemos tu voluntad ante los demás. En el nombre de Jesús. Amén.